forman parte de la noticia. A propósito del caso que conmociona a gran parte del Ecuador, hemos invitado hoy a Alfredo Escobar, es abogado, docente universitario, panelista de este programa y un especialista en Derecho Público y Constitucional. Alfredo, buenos días, bienvenido aquí, Así Amaneció. Hola Carlos, buenos días Priscila, Guillermo y a toda la mesa de Se Amaneció. Un gusto estar con ustedes, no desde allá, pero igual acá a la distancia siempre es un placer compartir con ustedes. Gracias, Alfredo. Queremos primero tratar de comprender cuál es el proceso legal que empieza a surgir a partir de la confirmación de esta desaparición de los 4 niños de las Malvinas. El paso a paso al que los ecuatorianos seguramente estarán atentos durante los siguientes días. Bueno, lo primero, Carlos, que hay que tener o que hay que tomar en cuenta es cómo se llega a esta decisión o a este criterio de la desaparición forzada, que es a través del habeas corpus que plantearon los familiares de algunos de los niños jóvenes también que han desaparecido. Y básicamente esta es una acción constitucional en la que se plantea cuando alguien desaparece o cuando alguien está detenido ilegal o arbitrariamente. En esos casos, un juez constitucional convoca a las partes involucradas, a los que presentaron la acción, como en este caso, y a la policía, a los miembros de la fuerza pública o a cualquier persona, incluso privada, no solamente pública, que haya estado involucrado en el procedimiento de detención o de desaparición de las personas. Escucha a las partes y una vez que culmina la audiencia, el juez decide tomar acciones dentro de estas, puede determinar la desaparición forzosa de los jóvenes. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esta desaparición forzada o forzosa, básicamente, quiere decir que dentro de la desaparición existió funcionarios públicos, que en este caso vendrían a ser militares. Básicamente es eso. Luego de esa declaración del juez constitucional, básicamente se disponen acciones inmediatas para ubicar su paradero y su condición. Esa es la situación en la que actualmente está o se encuentra el caso, digamos. Ya la jueza dispuso que la fuerza pública y la Fiscalía General del Estado tomen todas las acciones inmediatas para que puedan ubicar a los jóvenes, el paradero de ellos y la condición en la que se puedan encontrar. Independientemente de este paso que se ha dado a través del habeas corpus, entendemos que la Fiscalía había tomado ya acción previa y por eso había algún tipo de adelanto. En ese sentido, lo que ocurre ahora con la acción del juez, en este caso, es darle celeridad. ¿De eso se trata también, Alfredo? Claro, básicamente es celeridad y de alguna forma el seguimiento, porque no solamente es la declaratoria de esta desaparición y de ahí ya el juez se desentiende, sino que les da 24 o 48 horas para que informen sobre las acciones, sobre los resultados de las acciones que dispuso. Entonces, estaríamos próximos entre el día de hoy y el día de mañana a tener una nueva audiencia, una nueva convocatoria para poder conocer mayores detalles de luego de lo dispuesto por el juez, qué otro resultado ha obtenido Fiscalía y la Policía Nacional. Abogado, justamente en este tema, a la par se está realizando una acción con los militares que están involucrados, que son alrededor de 16, según se ha dado a conocer. ¿Cuál sería la situación con estos personajes? Bueno, y aquí quiero ser como precisar algo. Eh, Normalmente, cuando se da esta desaparición forzosa o forzada, eh, se- obviamente existe una responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad del Estado no es la responsabilidad directa del gobierno en el aspecto material. Y digo esto porque el gobierno como tal no es el que ha dispuesto de alguna manera que a alguna persona se la agreda o se la desaparezca. Esto ha ocurrido en manos de algunos militares que personalmente debe existir una investigación porque incluso creo que ni siquiera deben haber estado involucrados en los actos materiales de estos hechos los 16 militares. Tal vez fueron menos, fueron más.
sea, las investigaciones tienen que concluir y tienen que determinarlo. Hay que escuchar la versión de los 16 militares también para conocer entre ellos cómo funciona también. Yo no soy penalista, pero conozco derecho penal y entre ellos también pueden existir contradicciones y según eso el juez podrá determinar también qué responsabilidad presume que puede existir y de qué número de los militares que estuvieron dentro de este operativo en ese día. De ahí los militares por ahora se encuentran no detenidos porque no es que están en una prisión, pero sí se encuentran retenidos porque por su condición ellos se encuentran dentro de los cuarteles o en los lugares militares, en las casas militares donde brindan sus servicios y ellos en esos lugares tienen resguardo hasta que sean juzgados. Esa es la situación actual en la que se encuentran los militares. Ahora bien, una de las particularidades que trascendió en medio de este caso es que el presidente de la República mencionó que podrían ser declarados los 4 niños desaparecidos de las Malvinas como héroes nacionales. ¿Qué tanto asidero tiene este comentario del presidente de la República? Mire, esta declaratoria de los niños sí, declararlos como héroes nacionales o a cualquier persona que se lo declare como héroe nacional tiene una connotación de un reconocimiento de hechos, de hechos heroicos, de hechos a favor del país y también de hechos en una condición de mártir frente a alguna situación del país. El presidente de la República no dio mayor detalle de cuál es el motivo por el que en algún momento a él le dieron esta sugerencia o él dio o barajó tal vez estas ideas en una entrevista, pero no lo han vuelto a comentar. Yo creo que en el camino se dieron cuenta que no era una vía, sobre todo porque no se conoce la condición actual de los jóvenes. No se sabe si en realidad siguen desaparecidos, si aún se encuentran con vida, si están retenidos en alguna condición y por quién. Entonces, sin duda creo que fue algo muy apresurado por parte del presidente de la República, que creo que de alguna forma lo han arreglado en el camino porque no lo han vuelto a mencionar. Sin embargo, si esto llega a ocurrir a largo plazo, cualquiera sea la condición en la que, o mejor dicho, como se vayan dando los hechos o se vaya descubriendo lo ocurrido, igual quiero comentarles que el efecto que esto tendría básicamente es tener un reconocimiento para los jóvenes y para los familiares, tanto de ciertos beneficios económicos también de cierto aspecto como ante la opinión pública o el reconocimiento público, social, básicamente. La figura de un crimen de lesa humanidad ha empezado ya a dar vueltas a través de las redes sociales todavía, pero hay criterios, Alfredo, de gente especializada que indican que esto es otra cuestión. Estamos hablando de un sistema sostenido y quizás de alguna manera permitido para reprimir determinadas acciones, lo que significa que en este caso está muy lejos de ser así. ¿Es también tu criterio o coincides en esa línea? Sí, Carlos, totalmente. Mira, para que se comprenda mejor, si hablamos de delitos de lesa humanidad, sería al inicio del gobierno del presidente Noboa, cuando los militares comenzaron a custodiar las calles, si ellos hubieran comenzado a asesinar a personas o a grupos de personas, eso se hubiera considerado un delito de lesa humanidad. En este caso, la situación es aislada, es una situación particular. Igual, como repito, todavía hay que ver qué es lo que ha ocurrido y bajo qué circunstancias, pero esto no constituiría un delito de lesa humanidad. El móvil, sobre todo, es algo de lo que se observa en los delitos de lesa humanidad cuando es por situación de ideologías políticas, religiosas, por rebelarse contra el Estado, situaciones particulares que en este caso no las veo. Sin embargo, hay que seguir investigando. Final, Pero algo que quiero comentar, que no seguro. quiero dejar a un lado, es que creo que es un buen momento para reformas penales y es un buen momento, sobre todo dentro de esas reformas penales, para
reabrir el debate con el que conversábamos con Guillermo hace unas semanas, un par de semanas, de qué trato debe dársele a los jóvenes que cometen delitos. Sin duda, más allá, obviamente, sin reconocer la situación grave, crítica y delicada del país, por esta circunstancia, creo que es un momento en el que luego de la reflexión y más allá de lo que conozcamos que ocurrió, es un buen momento para reabrir este debate y poder tener resultados, sobre todo para dentro de el resguardo que se le da a la sociedad o a la ciudadanía, también se evite que este tipo de abusos se puedan cometer y que siempre se deba seguir sobre todo el debido proceso, que es lo que aquí, en este caso, ha faltado. Alfredo, sin lugar a dudas, estamos atentos a un proceso que será largo, eso parece, ¿o no? No debería ser largo, o sea, el proceso del habeas corpus no puede ser largo, tiene que tener una conclusión y va a terminar. Ya uno de los primeros pasos fue haber declarado la desaparición forzosa forzada de las personas, de los jóvenes, que en este caso va a traer la responsabilidad del Estado. Y bueno, conocer, se sabe quiénes son los 16 militares que estuvieron involucrados. Ellos tendrán que dar sus versiones. No es como en los casos en los que alguien desapareció, pero no se sabe en manos de quién. Entonces, hay unas situaciones particulares que espero sobre todo que esté investigando Fiscalía, porque si es que el padre, como ha dicho en lo que él ha contado que ocurrió en los hechos, si es que el padre tiene el número de teléfono y la Fiscalía ya tiene el número de teléfono del que recibió las llamadas, deben localizar de dónde salió esa llamada, de quién es ese número, llamar a todas esas personas, conocer en qué sector o en qué lugar ocurrió o se dieron estas llamadas para poder investigar de las personas de ese sector, quién vio algo, quién conoció de algo, para obviamente sumar criterios, sumar versiones y de eso tener una conclusión de los hechos. Sin duda, de casos que han ocurrido en el Ecuador, como el caso Fibeca, creo que en este caso no debería oscurecerse tanto el llegar a la verdad de los hechos, por la situación o por las circunstancias favorables para el caso que se han dado. Una de estas, se conoce quiénes son los 16 militares, están en custodia, existe una llamada, existe un número de teléfono, la tecnología permite saber de dónde salió esa llamada, quién es el titular de esa llamada, se puede, no lo conozco, pero tal vez se puede llegar a la persona que hizo la llamada y vamos a ir aclarando las cosas que ocurrieron, porque igual los militares dicen, nosotros ya los jóvenes ya no estaban en Taura, nosotros los liberamos, pero ¿en qué condiciones los liberaron? ¿Por qué de lo que sea, de lo que sea, de lo que se conoce, existe aún o había ropa dentro de los jóvenes dentro de Taura? ¿Por qué ocurrió esto? Si es que ellos los liberaron, ¿en qué condiciones se dio? ¿Y por qué no siguieron el debido proceso? Eso básicamente es por donde entiendo, inician las investigaciones, Carlos. Gracias, Alfredo, por tu explicación. Seguramente habrá más espacios para seguir hablando sobre este tema a medida que el proceso también revela algunas otras cuestiones. Ha sido Alfredo Escobar, abogado litigante, docente universitario, especialista en Derecho Público y Constitucional. Seguimos en Así Amaneció, 9:17.